La idea es hablar un poco de los orígenes de la autodeterminación y el derecho de secesión, ver qué se ha hecho en la teoría política contemporánea al respecto, que se ha hecho mucho, quizás no muy original, pero sí mucho, y ver qué se ha tocado estrictamente desde la Escuela Austríaca de Economía para, posteriormente, hacer una propuesta siempre desde la visión de la Escuela Austríaca. El tema de la secesión, pues inevitablemente está unido al derecho de autodeterminación. Y el derecho de autodeterminación es una cuestión relativamente cercana en la historia, ¿no? Hablamos del presidente Wilson en los Estados Unidos, hablamos de la Sociedad de Naciones, hablamos también de Lenin, ¿no? Que evidentemente pues, era una persona, se supone, comprometida con la autodeterminación. Pero no fue solo esa primera etapa la relevante, ¿no? En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la descolonización, con el desarrollo de Naciones Unidas, también hubo un debate sobre secesión y también hay un tercer debate sobre secesión en la actualidad, a partir de los 80, sobre todo en países como Canadá, el Reino Unido o España, sobre eso que se denominan pueblos no coloniales, ¿no? Que al final, pues bueno, son movimientos que en el fondo lo que buscan es la independencia a través de acciones políticas dentro del sistema o fuera del sistema, por ejemplo, utilizando el terrorismo. Pero repito, no es un tema ni muy lejano en la historia, pero tampoco nuevo, ¿no? Hay un autor que al profesor Bastos le gusta, a mí también me gusta, pero quizás no dice mucho, o su modelo pues no deja de ser eso, un modelo que no explica realmente la realidad, que es Miroslav Roch. Miroslav Roch tiene varios libros, pero quizás el más importante es Precondiciones sociales del nacionalismo en Europa, o Desde el movimiento nacional a la formación de la nación, que son libros que en el fondo presentan el modelo mediante el cual Miroslav interpreta la formación de una nación, ¿no? ¿Cómo se forma la nación? Bueno, pues hay en primer término un interés erudito y cultural. Ese interés erudito y cultural da paso a una agitación patriótica y esa agitación patriótica a un movimiento de masas. La nación, para Miroslav, tiene que ver con la modernización, con la alfabetización y con la movilización política. De todas maneras, este autor, Roch, distingue entre naciones históricas y naciones no históricas, y quizás pues ahí está uno de los primeros problemas de su enfoque, porque está obsesionado, pues obviamente por una cuestión personal, es checo de origen, por el nacionalismo de Europa del Este. Ahora, sobre teoría de secesión. La teoría de secesión ha sido un tema que para la teoría política siempre ha despertado interés. Si tenemos que destacar un autor importante, este es Allen Buchanan, un autor, profesor en la Universidad de Duke, y una persona que se hace preguntas que yo creo que son relevantes si queremos estudiar de forma rigurosa la secesión, sea como derecho o como proceso político. Son tres las preguntas. ¿Qué condiciones morales justifican un proceso de secesión? Es una primera pregunta que habría que responder desde la teoría política. Una segunda pregunta es ¿qué es un sujeto secesionable? Es decir, ¿qué hace que un sujeto pueda tener o podamos justificar la existencia de un derecho de secesión? Y lo más importante para mí, si estuviese aquí Edu Blasco se enfadaría conmigo, los argumentos consecuencialistas. Hay que tener en cuenta la cuestión de las consecuencias, lo que pues, Max Weber denominaba en la política como vocación la ética de la responsabilidad, o no, o es una cuestión vinculada sencillamente a ideas y a principios, ¿no? Allen Buchanan es bueno porque en el fondo nos traduce, nos mastica, nos resume lo hecho sobre teoría de secesión a lo largo de la historia.
Y podemos decir que, grosso modo, en teoría política mainstream, corriente dominante, hay dos grandes movimientos o dos grandes teorías. Las teorías de derecho remedial, que son aquellas que evidentemente justifican la secesión como una solución, como un remedio a una injusticia grave, y aquellas que consideran que la secesión es un derecho primario, ¿no? O sea, independientemente de haber sufrido injusticias o no, es decir, no teniendo en cuenta cuestiones de carácter consecuencialista, un grupo tiene derecho a secesionarse. Los que defienden el derecho primario, y ya pueden suponer que los miembros de la Escuela Austríaca de Economía suelen estar comprometidos con la visión de la secesión desde un punto de vista de derecho primario, distinguen que hay grupos atributivos y grupos asociativos. Los grupos atributivos son aquellos que, bueno, se distinguen por unas características que son inherentes al colectivo y que puede ser la lengua, puede ser la nacionalidad o la etnia, puede ser una cultura diferencial, puede ser una religión, o los grupos asociativos. Un grupo asociativo se distingue por la elección voluntaria de los miembros del grupo para formar un Estado independiente. Pero, grosso modo, esos son los dos grandes marcos teóricos a la hora de enfocar el problema de la secesión. Derecho remedial, derecho primario. Y dentro del derecho primario, grupo atributivo o grupo asociativo. A partir de ahí, pues surgen infinidad de autores y autoras, ¿no? Básicamente del mundo anglosajón, por citar algunas, aunque ya me estoy quedando sin tiempo, Amandine Català, por ejemplo, que es una autora canadiense, profesora en la Universidad de Quebec, una defensora de, obviamente, el derecho primario de secesión, una crítica de lo que ella denomina teorías de la causa justa. Amandine Català, pues, dice que en el fondo las teorías remediales son problemáticas porque restringen un derecho, reconocen de forma incompleta la autodeterminación, limitan injustificadamente el rango de reclamaciones territoriales y lo peor, dice Amandine, es que en las teorías remediales hay conservadurismo implícito. Es decir, en una teoría remedial se observa el fetichismo del statu quo. ¿Por qué? Por el consecuencialismo. Esto, como digo, es muy importante y muy discutible. Yo sí estoy a favor del consecuencialismo, pero bueno, no es el objeto del artículo, pero yo sí soy consecuencialista. O sea, vamos a poner un ejemplo que todos conocemos, si Cataluña se quiere independizar, pues con base en una ética de la responsabilidad, habría que, la primera pregunta, ¿la catalanidad está perseguida? ¿Está prohibida? ¿Alguna persona tiene limitaciones a la hora de explotar y vivir su catalanidad o no? Si la respuesta es no, en caso de una potencial independencia, el grupo minoritario, aquel que pierde, por ejemplo, aquel que se siente español, tendría derecho a disfrutar su españolidad en la nueva Cataluña y expresarlo de la misma manera, de igual forma o mejor forma que los que se sienten catalanes en la actualidad. Si la respuesta es no, pues desde un punto de vista remedial, esa secesión es ilícita, por un argumento de carácter consecuencialista. Si vamos al derecho primario, pues el enfoque es completamente distinto. Las soluciones propuestas por Català son insatisfactorias, a todas luces, porque en el fondo lo que busca este tipo de autores es algo que Mises también llega a señalar en algún momento, que es como ir ascendiendo a una especie de gobierno mundial que controle pues esos procesos y, en cierto sentido, los modere y los civilice, ¿no? Evite la existencia de conflictos. Pero, como digo, hay muchos autores y autoras. Está David Miller, con El principio de nacionalidad, que es un profesor de Oxford. Está gente como Christopher Wellman. Hay muchos autores. Harry Beran. En la corriente mainstream hay muchos autores. Claro, ¿qué dice el mundo libertario? ¿Dónde encajar al mundo libertario? En principio, y con base en estos marcos, el mundo libertario
es afín a la secesión como derecho primario. Es decir, si vemos a Hans Hermann Hoppe en Small is Beautiful and Efficient, si leemos, por ejemplo, a Michael Humer, ¿no? El problema de la autoridad política, aunque no es estrictamente austriaco, pero sí muy libertario, o si vemos a Rothbard, ¿no? Que yo creo que Rothbard pues, tiene un texto famosísimo, ¿no? Nation by Consent, que es un texto mítico. Pues si vemos esos textos, lo que observamos es que la escuela austríaca enlaza o es afín a la secesión como derecho primario. Claro, la secesión como derecho primario, pues evidentemente no tiene en cuenta los argumentos consecuencialistas. Entonces, desde una posición crítica podemos preguntarnos si eso es defendible o no. Es una crítica a los autores de la escuela austríaca, ¿no? Porque están encajados en esa lógica de derecho primario. Eso es una primera crítica. Una segunda crítica es que los autores austríacos, que como todos los aquí presentes sabemos, la escuela austríaca es un método en esencia, ¿no? La escuela austríaca es individualismo metodológico, es teoría subjetiva del valor, es conocimiento disperso, es en esencia un método para analizar procesos, ¿no? De carácter social. Entonces, claro, los autores austríacos al final apelan a un concepto abstracto y colectivo, problemático, que es el concepto de nación. Al final, Rothbard lo pone en su artículo. Hans Hermann Hoppe es más, digamos, humilde y modesto, no habla tan firmemente de naciones, y Michael Humer no habla de naciones, lo cual dice que ahí hay una evolución, ¿no? En España, pues el premio Juan de Mariana de este año, Juan Ramón Rayo, tiene un concepto que a mí me parece muy válido, que es unidad mínima viable. Defiende una visión de derecho primario sobre la secesión a través de eso que denomina unidad mínima viable. Pero claro, la unidad mínima viable no tiene por qué ser la nación. Y a lo mejor hay conceptos más allá de la nación que justifican desde una perspectiva austríaca el derecho de secesión. Y si nos quedamos en el concepto de nación, podemos tener problemas a la hora de justificar el derecho de secesión. Y podemos no ser capaces de generar una teoría política que de verdad redondee un todo coherente, ¿no? Las conclusiones a las que hemos llegado son conclusiones, por un lado, fáciles, pero muy complejas. O sea, estamos haciendo teoría política, que ya saben, bueno, no sé si saben el chiste, ¿no? En una universidad llega un tipo, ¿no?, de medicina, ¿no?, y le dice al rector: quiero 2 millones de dólares para una máquina. Y el rector dice: 2 millones de dólares, pero es una locura. A ver si aprendes de los de matemática y de los de filosofía. En los departamentos de matemáticas solo se gasta papel, lápiz y papeleras. Y en los departamentos de filosofía solo papel y lápiz. Todo vale. Entonces, claro, potencialmente todo puede valer, ¿no? Pero el punto es, desde un punto de vista austríaco y liberal, el sujeto soberano y, por tanto, secesionable es el individuo. Eso debería de quedar claro desde un punto de vista de teoría política. Creo que queda claro en la mayor parte de la literatura. El punto es si es el individuo y si por cuestiones de viabilidad el individuo no puede construir, y hacíamos en Mondoñedo el otro día un chiste, la república independiente de su casa, como decía el anuncio de IKEA, o, con base en muchos de los que pensamos aquí, el principado independiente de nuestra casa, o la monarquía absoluta de nuestra casa, si no podemos, bueno, pues habrá que buscar una unidad mínima viable. Y probablemente el hecho de buscar una unidad mínima viable nos conduzca al campo de las asimetrías, porque hay variables que no controlamos. La cultura y el bagaje histórico, por ejemplo. En el mundo hispano, decíamos, y yo creo que estoy bastante convencido de esto, hay una institución histórica enraizada en la historia y en la identidad hispanoamericana, que es el municipio, ¿no? Las independencias latinoamericanas son independencias municipales. Entonces, se podría justificar una teoría de la secesión compatible con los principios liberales de carácter municipal.
Quizás en todos los municipios esa no sea la unidad mínima viable y en grandes ciudades existan más unidades mínimas viables, pero sin duda alguna lo que nos anticipa este tipo de argumentos, que no están cerrados, obviamente esto es un congreso, esto es para discutir, es que el concepto de nación hay que superarlo, que a la hora de reflexionar sobre teoría de la secesión, el concepto de nación debe ser superado, por lo menos desde una posición afín a la Escuela Austriaca de Economía. Y eso es lo que muchas veces pues, todavía no se ha realizado ni desde la Escuela Austriaca de Economía ni desde las corrientes dominantes de teoría política. Entonces, eso es lo que hemos más o menos construido en este artículo, que estamos afinando para publicar aquí y luego también en alguna revista. Y por mi parte, pues nada más, le dejo a Jorge la palabra. Gracias.